¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal la ley de la expansión? La ley de la expansión. Y pues aprovechando que estamos cerrando el año y que queremos expandirnos para 2026, que es un año que pinta muy bien, que es un año uno, que por ahí se oye que no solo es un año uno de un periodo de 9 años, sino que es un año uno de un periodo de 84 años, o no sé cuánto. El chiste es que creo que si eso es cierto, que si la energía de cierre, de inicio, los astros, los planetas nos pueden ayudar a expandirnos más, a crecer más, pues tener estos cierres y tener estas vacaciones y tener estas pausas conscientes para poder hacer una reflexión de cierre de año y podernos expandir y poder mirar hacia adelante sin miedo, con más certidumbre, si tenemos esta conciencia de que hay algo más grande que nosotros, que nos sostiene, que nos ayuda todo el tiempo, que todo lo que pasa en nuestra vida pasa por una buena razón y siempre para nuestro mejor bien. Y que pensar así es una práctica, por supuesto, que en esos días donde la vida parece retadora, pues cuesta un poquito más de trabajo, pero que con el tiempo vas entendiendo que cuando algo que te vulnera, algo que te saca de tu centro, algo que te desborda, está pasando, es como complicado poder ver con calma las oportunidades o agradecer lo que está pasando y por qué está pasando en este momento. Y que conforme pasa el tiempo te das cuenta que sí era para tu mejor bien y que sí era por una razón y que sí era para algo, un para qué. Sin embargo, creo que esto es una práctica y creo que en la medida que vamos en este proceso entrenándonos para poder hacerlo, para poder expandir nuestra mente y para poder confiar, ya saben que a mí me encanta el tema del inconsciente. Y esto que decía John Maxwell, oigan, es que solo estamos usando el 10% de nuestra capacidad. Y yo entre más estudio el inconsciente, más me convenzo de que el otro 90%, que en mi caso yo pienso que es el 95%, pero pónganle que ese 90, 95%, 85% podría variar de una persona a otra, porque ahorita que lo estaba escuchando, de esto de expandir la conciencia tendría que ver con cómo tú te estás entrenando todo el tiempo, cómo todo el tiempo quieres hacer algo más. Y yo sí estoy convencida que en este grupo, los que estamos aquí, siempre estamos interesados en crecer, en conocer más, en ver otras opciones, en que nuestro crecimiento depende en cambiar la perspectiva que tenemos de nuestra vida. Y que entonces todo lo que está en esta parte que no hemos explotado la capacidad, desde mi punto de vista, es porque está en el inconsciente y que mucho de lo que está en nuestro inconsciente está escondido. No lo vemos, es totalmente invisible para nosotros y es por eso que influye en nuestra vida de formas que no nos damos cuenta y que para darnos cuenta qué es lo que está ahí escondido en nuestro inconsciente, hay que pues llevar a cabo todo un proceso. Eh, Sin embargo, aprovechando pues este día que estamos cerrando este hermoso año, pues los invito a hacer una reflexión en, digamos, las tres áreas que son como pues muy relevantes para todos. O sea, vamos a tomar nuestra rueda de la vida y estas tres áreas en las que estoy segura que todos tenemos interés, ¿no? Puede que la de aprendizaje, puede que la espiritual, puede que la de aventura, para algunos sea más importante que para otros, pero sí estoy convencida que salud, dinero y amor son tres en las que todos queremos poner nuestro enfoque y nuestra atención para el próximo año y en general en nuestra vida. Así que me voy a enfocar en esas, porque sí me parece que son como universalmente, eh, gustadas, universalmente escogidas para tener un enfoque sobre de ellas. Y desde ahí les quiero ayudar a hacer un pequeño ejercicio de cierre de año para que ustedes reflexionen
entre hoy y mañana, porque creo que hay un punto o un concepto que a mí me gusta mucho en el tema del inconsciente, que es la desprogramación. Y que me hace sentido porque desprogramar es como sacar lo que ya no nos sirve para entonces poder pues ingresar y poder acomodar y poder instalar ideas más expansivas que sí nos sirvan. Entonces, este ejercicio que quiero hacer hoy con ustedes, hablando de la ley de expansión y hablando de que pues hay creencias limitantes que no vemos, pero que nos están atorando de alguna manera y que entonces estamos en el momento perfecto de cierre de año para hacer esta reflexión y sacarlas de nuestra vida y sacarlas de nuestra mente, por lo menos tenerlas como claras de esto que estoy pensando, que no me había dado cuenta que lo estoy pensando, es algo que me detiene. ¿Y cómo lo puedo transformar a algo que me expande, a algo que me hace aprovechar esta capacidad de mi mente a la que no llego tan fácil, pero que sí se va expandiendo en la medida que voy llevando un proceso consciente de darme cuenta, de ubicarlo y de transformarlo? Y entonces, empecemos por el paso uno, ¿no? O sea, empecemos por darme cuenta que estas ideas están ahí en mi mente. Así que voy a empezar por el tema del dinero, porque creo que es como mucho más fácil de poderles explicar todo este concepto de desprogramar algo que no nos está sirviendo. Y en el tema del dinero, yo lo que quiero es que ustedes se acuerden de cómo era el tema del dinero cuando eran niños en su casa, que se escuchaba, que se decía del dinero, que vieron ustedes. O sea, más allá de que hayan tenido una educación financiera en casa o no, o sus papás les hayan hablado del dinero y les hayan dicho cómo se hace el dinero y que si el ahorro era importante y que, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de eso, porque creo que pues a nuestros papás no los educaron financieramente, como tampoco los educaron emocionalmente. Y entonces, y tampoco había como estos temas de salud y tanta información como la que hay ahora. Pero sí nos educaron de manera intencional o no intencional con las cosas que se decían y pasaban en casa. Entonces, ¿qué era esto que pasaba en casa en temas de dinero? Yo veía que había dinero, que no había dinero, cuando quería algo, que era lo que se me decía, no, no tenemos dinero ahorita, no te lo puedo comprar. Y esa sí era una frase que yo recuerdo que en mi casa se decía, no hay dinero. Y yo tenía esta sensación, pues, de que no había dinero, de que nunca había dinero. Y recuerdo que ya después, muchos años después, que yo me convertí en mamá, cuando no quería comprarle algo a mis hijos, sí sacaba esta frase como ni siquiera la pensaba. Era de, no hay dinero. Hasta que de pronto leí por ahí, lo escuché en un curso, ya no lo recuerdo, pero eh, sí, esta frase me hizo reflexionar mucho sobre no les digas a tus hijos que no hay dinero, porque entonces les estás mandando una sensación, un mensaje de escasez. Y tú lo que quieres es que ellos, pues desde el principio, haya o no haya dinero, eso no es lo que importa, piensen en cómo pueden tener las cosas que desean. Porque cuando tú le dices a un niño no hay dinero, es como si le estuvieras cortando las alas del deseo. Cuando tú dices, ¿qué es lo que tú quieres? Y vamos a ver cómo te lo compramos o cómo lo compramos o cómo tú pones una parte, pues no sé, a lo mejor ayudas al vecino en algo o a lo mejor haces algo en casa y yo te pago o a lo mejor lavas el coche o lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, aquí podríamos hacer una lista interminable de ideas, de cosas que puedes hacer como niño para generar un poco de dinero. Entonces, le das esta visión a tus hijos de que pueden conseguir las cosas. Cuando tú dices no hay dinero, pues es como ya, bye, o sea, ya no hay posibilidades de crearlo. Y entonces ahorita que escuchaba a John Maxwell y decía, ¿cómo sí? O sea, ¿cómo
puedo hacerlo, no es no puedo hacerlo, sino cómo sí puedo hacerlo. Y entonces regresando al tema, ¿qué se veía? ¿Qué se veía en casa? ¿Qué pasó en la familia con el dinero? Y yo aquí les comparto pues que en mi familia sí hubo muchos temas de pleitos por dinero entre mis papás y sus respectivas familias, en ambas. Y sí me he dado cuenta y lo he podido aterrizar con más claridad últimamente en que este tema a mí me hizo generar una creencia limitante de el dinero crea problemas entre las personas. El dinero genera conflictos. Y desde esa creencia limitante, que por supuesto que por años ni cuenta que operaba desde esa creencia, ni cuenta. Porque como les digo, estas creencias que son limitantes, que vienen del sistema familiar, que vienen de nuestros papás, pero que no vienen de nuestros papás, vienen de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos y de nuestros tatarabuelos. Y nadie se ha parado a hacer una pausa y decir, ¿y por qué pensamos eso? ¿O por qué hacemos esto de esta manera? ¿O por qué estamos tomando estas decisiones? Tú normalmente tienes los comportamientos que tienes, no te los cuestionas y tomas las decisiones eh, aparentemente de forma muy consciente, porque esto es lo que nos conviene, y de pronto tomas la decisión y empiezas a hacer cosas que van en contra o en otro sentido completamente diferente al que tú dijiste que ibas a ir. Y ahí es cuando empieza como la incongruencia de nosotros como especie, como seres humanos, que somos muy incongruentes, que decimos vamos a hacer esto y terminamos haciendo otra cosa, así de la chimoltrufia. O sea, digo una cosa, pero como digo una cosa, digo la otra. Entonces es como todo un camino en donde la claridad en por qué he hecho lo que he hecho y por qué de pronto genero mucho dinero y lo pierdo, por qué de pronto tomo malas decisiones, por qué de pronto si yo ya sé que esto se hace de esta manera y que me ha salido bien o que me ha salido mal, por qué no tomo decisiones que me ayudan a que siga saliendo bien, sino en algún momento del proceso me meto yo solita el pie, o por qué, si ya sé que eso no está saliendo tan bien, lo sigo repitiendo pensando que voy a tener resultados diferentes. Entonces decía Einstein, es neurótico pensar que vamos a tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Pero pues hay veces que lo hacemos y ya, pero no lo cuestionamos. Así que la primera invitación es a que en la parte de salud, dinero y amor puedas hacer este ejercicio de parar, hacer esta pausa y reflexionar en qué era lo que tú vivías en casa, qué era lo que se decía y que puedas observar de manera consciente las decisiones que has tomado respecto de eso a través de tu vida. Si yo he pensado que el dinero genera conflictos y era una creencia que estaba escondida en mi inconsciente y que recientemente la he podido traer a la luz y cuando reviso lo que he hecho, sí me doy cuenta que he operado desde ahí cosas que no han sido tan buenas para mí. Entonces, ¿cómo le hago para desprogramar esa creencia? ¿Cómo desprogramo la creencia que no me ha servido? Y creo que en el tema del dinero es un poco más fácil, porque creo que todos tenemos claro esta de el dinero no crece en los árboles, el dinero, pues hay que trabajar muy duro para tener dinero, o las personas que tienen mucho dinero son malas, o porque además, fíjense, no solo viene de tu familia y a lo mejor no solo viene de tus papás, sino viene un poco de un constructo social y cultural en el que hemos crecido como mexicanos, a lo mejor, ¿no? En donde con una religión católica, que es la mayoría de la población, pues lo que se decía en la Biblia es que, pues, que solo
los pobres como que podrían entrar al reino de los cielos. No me acuerdo bien cómo era la frase. Sin embargo, en algún momento yo leí que esta frase que supuestamente venía en la Biblia no era así y no decía exactamente eso, sino que las personas que la tomaron y que la han difundido y divulgado. ¿Por qué? Porque tener una población pobre, una población no estudiada, una población que no cuestiona, permite perpetuar muchas cosas en temas del gobierno, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra historia, no me voy a meter ahí. Pero muchas de estas creencias tienen como pues una razón de ser y nosotros no nos hemos detenido como a buscar en el fondo por qué pensamos lo que pensamos de lo que pensamos. Sin embargo, pues en esta reflexión de fin de año, yo los invito a que sí reflexionen en estas tres áreas de su vida, qué piensan del dinero, de la salud y del amor y cómo estas creencias que a lo mejor han venido del sistema familiar no les han ayudado a llegar a ese lugar que se han planteado, que ustedes sí quieren ir y que de alguna manera hay una brecha entre donde están hoy y a donde han querido llegar y que a lo mejor no solo fue este 2025, sino ya lleva tiempo en que ustedes no han llegado a ese objetivo, sea el que sea, y no es de, ay, es que yo no he llegado porque no le he echado las ganas suficientes, porque no he hecho lo correcto, porque no he trabajado tan fuerte como debería, porque yo sí creo que todos los pretextos o las razones por las que no hemos llegado, cada uno tendrá su propia historia, sus propios objetivos y sus propios propósitos que se planteó a principios de 2025 en me como las uvas en cada campanada rápido pensando en que el dinero, en que el amor, en que quiero lograr esto y que este año me voy a comprar tal cosa y que termine el año y que no llegué, que no sea este cierre de año un vuelvo a hacer lo mismo desde el mismo lugar, sin haber hecho esta pausa consciente de poderme dar cuenta cuáles son estas creencias limitantes que he cargado toda mi vida, desde que era niña, desde que era niño, y que no he transformado porque ni siquiera las he buscado y ni siquiera las he cuestionado. Así que la invitación que yo les hago el día de hoy y porque tenemos hoy y mañana para hacer este cierre reflexivo y que esta propuesta de voltear a ver nuestra infancia, voltear a ver lo que nuestros papás no solo decían, sino que era lo que nos modelaban, que era lo que hacían. Yo recuerdo que, como les comentaba hace ratito, o sea, este tema de es que no hay dinero. Tiempo después, mucho tiempo después, caí en cuenta de que, pues sí, sí había dinero, porque además mi mamá trabajaba, mi mamá tenía un negocio propio, tenía una escuela, mi papá tenía buenos puestos en la Secretaría de Educación Pública y había dos sueldos en donde normalmente, pues las mamás casi siempre estaban en casa, en mi familia, en mi casa, pues no, mi mamá trabajaba. Y no solo trabajaba, tenía un negocio súper próspero. Y muchos años después yo me puse a reflexionar y no solo me puse a reflexionar, le pregunté, Ma, ¿por qué siempre tu discurso fue no hay dinero? Porque la verdad es que sí había dinero. Y ni siquiera me lo puedo contestar, la verdad, o ni siquiera recuerdo bien que me haya contestado. Pero ya en este análisis transgeneracional que yo he estado haciendo, ya llevo un par de años que empecé, bueno, no un par de años, yo cuando empecé a hacer mi trabajo de mi árbol genealógico, yo creo que ya tendrá 8 o 9 años por ahí, que yo empecé el trabajo del árbol genealógico. Y cuando yo trabajo el árbol genealógico con mis clientes, yo lo que les digo es, no importa que no tengas mucha información, una vez que uno empieza el trabajo del árbol genealógico, empiezas un día y ya no tiene fin, porque cada sobremesa, porque cada plática con la familia te da pues un motivo de plática y también te da más elementos y una visión más amplia de lo que fue tu familia.
cuando entre tías, y más en estas fechas que vemos a la familia y que se reúnen y que etcétera, pero sí los invito a que cada vez que se reúnan en familia sea el pretexto para hablar un poquito más de qué pasó con los abuelos, que de dónde venían, que por qué vivían donde vivían, que, a qué se dedicaban. Y cada vez vas teniendo un poquito más información para poder entender mejor a tu sistema familiar y por qué se ha pensado como se ha pensado de lo que se ha pensado y que entonces hoy tomes estos no logré, no llegué, todavía no puedo, como una gran clave para poderlo escribir y decir, a ver, creo que yo cada año me he puesto este propósito y no he llegado. Ya en vez de hacerlo como siempre, como todos los años, yo lo que quiero en esta ocasión es poder tener una pausa y decir, ¿por qué no lo he logrado? ¿Qué hay escondido en mi inconsciente que no he podido traer a la luz y que de alguna manera invisible me está deteniendo? Así que esa es la invitación que te hago el día de hoy, que puedas voltear, mirar a tus padres con una mirada compasiva, sin juicio, porque somos, o sea, tendemos mucho a que con el dedito juicioso, juzgador, empezamos con qué mal que esto se hizo así, qué mal que mi mamá, qué mal que mi papá, y no, o sea, no es desde ahí. La invitación que yo les hago el día de hoy es desde una mirada compasiva, de una mirada que observa pero no juzga, que puede decir por qué lo hicieron así también. Y eso que hicieron que tampoco les ha servido, por qué los ha llevado a donde los llevó. Porque fíjense, hay las creencias limitantes, pero también hay las creencias expansivas. Y como estamos hablando el día de hoy de la ley de la expansión, entonces pongamos las limitantes, pero también pongamos las expansivas. Porque yo en el tema de creencias limitantes, y ya porque esto yo ya me lo tengo como muy claro porque ya he hecho esta chamba, sí les puedo decir una creencia limitante de mi sistema familiar, o hasta les podría decir dos muy claras. Una es el dinero genera problemas entre las personas y dos, para tener dinero hay que dejar la vida en el proceso. O sea, no tienes chance de descansar, ni de tomarte un break, ni de nada de eso, ¿no? Sino hay que trabajar, 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 trabajar. Qué bueno, porque esas creencias, si las considero como pudieran ser expansivas para mí, no sé la del conflicto, pero por ejemplo, la de trabaja, 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 pues sí me ha hecho esta persona siempre muy trabajadora, siempre muy, pues, ¿cómo le hago? Hay que hacer esto y esto y esto, y yo sí puedo con eso y puedo con más, pero cuando voy al extremo, entonces es este pensamiento de autoexigencia, de que no me doy chance de descansar, de que, ¿no? Y tiendo y corro hacia allá. Entonces, esta otra creencia expansiva de mi familia es ser independiente, ¿no? O sea, yo volteo a ver a mis papás, bueno, mi papá no tanto, o sea, mi papá al final creo que toda su vida sí terminó trabajando para alguien más, en buenos puestos y lo que sea, pero siempre como que para alguien más. Y mi mamá, que sus papás siempre fueron de negocio, de tener un negocio, de ser independientes, ella también lo hizo, ¿no? Y esta parte de que a mí me gusta estar emprendiendo cosas y no me gusta trabajar en un corporativo para alguien más, aunque lo disfruté mucho cuando lo hice, viene de ahí y lo agradezco. Entonces, fíjense, ¿cómo pueden en salud, dinero y amor poder determinar cuáles son sus creencias limitantes y cuáles son sus creencias expansivas? Y las expansivas, pues hay que reconocerlas y agradecerlas, porque acuérdense que con nuestro sesgo negativo, pues vamos a tender a, no, pero pobrecita de mí, pero cuando yo era niña, mis papás hacían y deshacían. Eso es lo que siempre vamos a tender a recordar de la infancia. Lo que faltó, lo que no hubo, lo que me lastimó, lo que me dolió, es normal por el sesgo negativo. Pero la invitación del día de hoy también es a reconocer todo lo que sí hubo y desde ahí dar gracias. Y lo que no, pues
tener la conciencia de que ya estamos bastante grandecitos para transformarlo nosotros. ¿Y cómo lo transformamos? Y con eso termino la sesión de hoy. Bueno, una vez que lo pude encontrar y que regreso a mi ejemplo de la creencia de el dinero genera problemas entre las personas. Y lo vi una y otra vez con muchos de mis familiares y tengo ejemplos muy cercanos de la familia en que esto tristemente sucedió. Así que ya lo tengo claro. Esa es una creencia que inconscientemente a mí me ha atorado y que me doy cuenta que cuando hago dinero igual lo pierdo, que lo administro mal, digamos que no lo sostengo. ¿Para qué? Pues claro, pues para que no me vaya a generar problemas con las personas. Pero ¿qué tal si en vez de eso desafío la creencia y entonces me planteo una creencia que sí me sirva? Y la creencia que sí me Sí, sí, sirve. buenos días. ¿Cómo andan? Hola, Alfredo, ¿quieres decir algo? Te Ah, no, escuchamos. perdón, le piqué sin querer. Ah, Buen no te día. preocupes, no te preocupes. Bueno, entonces, ¿cómo hago para entonces transformarla? No la voy a poner al revés, porque ponerla al revés no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque una parte de mí va a decir, eso no es cierto. O sea, si yo digo, ay, no, el dinero genera amor entre las personas, esta parte del ego, que es la parte que me quiere proteger, va a decir, no, no es cierto, porque tus tíos pasó así, pasó asado, la evidencia es esta, eso no es cierto. Y si yo no logro convencer a mi ego de que lo que estoy diciendo es real, me lo va a bloquear. No va a dejar que entre a donde yo quiero que entre, que es al inconsciente, a lo profundo de mi mente, para que realmente se transforme desde ahí. Entonces, tengo que desafiarla de tal forma que lo que yo digo sí me convenza. ¿Cómo le hago? Entonces puedo decir, oye, el dinero no es el que genera los problemas, porque si te pones a reflexionar, los problemas se generaron. Sí fueron problemas de dinero, pero no se generaron por el dinero, se generaron porque hubo como mucha desigualdad entre los hijos, porque mi abuelita generó alienación parental hacia mi abuelito, porque entonces los hijos empezaron a tomar partido en un pleito que era entre mamá y papá, o sea, uno de los personajes principales del pleito involucró a todos los hijos y les envenenó el alma para que se fueran en contra del otro. Y entonces, bueno, pero ¿por qué lo hizo? ¿Porque era súper mala? No, porque también venía de muchos problemas con sus propios padres, porque venía de ser una niña súper maltratada, porque, no, estoy hablando de mi abuela. Entonces, si lo puedes ver de manera compasiva y sin estar con el dedito que juzga y que dice, ay, qué mal que lo hicieron, puedes decir, claro, lo hizo por esto y esto generó problemas. Lo que generó problemas no fue el dinero, sino fue muchos temas no resueltos y no sanados que han venido cayendo generación tras generación y que nadie los ha resuelto. Y entonces eso sí me hace sentido. Y entonces yo sí puedo decir, claro, el dinero no solo no es el que genera los problemas, sino cuando yo tengo dinero, puedo ser esta persona generosa que ayuda a otras personas de mi familia, porque si yo busco evidencia también en mi sistema familiar, tengo la evidencia de esta tía abuela que le costó mucho tener su propio negocio, pero una vez que lo tuvo, le ayudó a todos sus hermanos a tenerlo. Y entonces se volvió en la gran historia de éxito de la familia y en la gran matriarca que todo el mundo amaba y quería y respetaba. Y si al final del día yo también ya descubrí que sí soy esa persona que le gusta que la volteen a ver y que le aplaudan y que le digan, él sí, qué bien que lo hiciste, bravo, aplausos. La verdad es que sí, sí soy esa persona y sí, yo sé que ese reconocimiento tendría que venir primero de mí misma, pero también reconozco que me gusta que me reconozcan los demás. Y una gran forma de que me vean y que me reconozcan es teniendo éxito y teniendo mucho dinero y pudiendo ser esta persona generosa que ayuda a los que más amo. Y entonces desde ahí me lleno de emoción y digo, claro, mi creencia expansiva es el dinero.
puede generar eh, vínculos fuertes con mi familia. El dinero me da la posibilidad de ayudar a los que más quiero y el dinero me ayuda a estar en un lugar mejor. Y esa es mi creencia expansiva. ¿Se dan cuenta? Mi creencia expansiva no es, ay, si el dinero crea felicidad, porque esa no me la creo tan fácil. Pero si hago todo este ejercicio y busco las evidencias en mi sistema familiar, etcétera, entonces puedo desde ahí, sí, tener una creencia expansiva. Así que este es el caminito y el caminito para poder esta nueva creencia expansiva instalarla profundamente en mi inconsciencia, de forma consciente y que ya no me esté saboteando esta idea de que el dinero genera problemas entre las personas, es a través de la repetición. Es a través, como se los he dicho muchas veces, como lo hacen los masters de programar el inconsciente, que son los de Coca-Cola. Cuando yo pienso en sonrisas, felicidad, amigos, alegría, Coca-Cola. ¿Por qué? Pues porque me lo dicen y me lo dicen y me lo dicen y yo veo las imágenes de los comerciales y veo la Navidad roja hermosa de Coca-Cola y entonces yo me lo termino creyendo y cuando me tomo una Coca-Cola me siento feliz, feliz. Ahora, no voy a cuestionar si esas ideas que nos mete Coca-Cola son ciertas o no ciertas, pero sí voy a copiar su forma de hacerlo porque lo hacen muy bien. Y esta nueva creencia expansiva que tengo el día de hoy enfrente de mí, la puedo instalar a través de la repetición. Y esta repetición constante que me va llevando a creer que esto que me estoy diciendo es real. Y desde ahí, poco a poco, el proceso de ir cambiando mis comportamientos se va volviendo una realidad. No se trata de tener solo la conciencia de la creencia limitante, no se trata solamente de desafiarla y tener una creencia expansiva, sino se trata de hacer el proceso de repetírmela tanto como pueda hasta que se vuelva un hábito y que mi pensamiento automático sea ese en vez de el otro, el dinero genera problemas. Bueno, pues espero haber sido clara con esta explicación, poniéndome de ejemplo, y los invito a que el día de hoy y el día de mañana, en este cierre consciente de 2025 que lo estamos despidiendo, sea desde una idea de poder desprogramar aquello que ya no nos funciona. Así que espero que les haya servido esta reflexión de la ley de la expansión y muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por conectarse. Nos queda solo una ley que vamos a ver la próxima semana, el próximo martes, que creo que es 5 de enero. Así que nos vemos dentro de 8 días para ver la última ley de las 15 leyes del éxito de Maxwell. Muchas gracias, les mando un abrazo, feliz cierre de año, construyamos un hermoso y maravilloso 2026 porque parece que la mesa está puesta para que sea grande y para que sea bonito. Y creo que si desde la conciencia nosotros hacemos nuestra chamba y lo creemos así y lo creamos así, pues en eso se convertirá. Empezar este 2026 con muy buena intención y con esta intención consciente de sanar y de deshacernos de aquellos pesos que ya no nos sirven y que hemos venido cargando por años. Les mando un abrazo. Muchas gracias por estar siempre. Hasta la próxima, hasta el próximo año. Gracias, Elsie. A ustedes, muchas gracias. Bye bye.